Hola a todos, en esta clase veremos algunos resultados sobre sucesiones de funciones medibles. Primero, sea X sigma un espacio medible. Tenemos la proposición 1. Sea Fn una sucesión de funciones sigma medibles, ya sea definida sobre los reales extendidos o sobre los reales. Entonces las siguientes funciones son medibles. G sub m, definida como el mínimo de las primeras Fn, de las primeras mFn. Ahora B, G mayúscula sub m como el máximo de las primeras m funciones Fn. Y C, f de x definida como el ínfimo de las Fn evaluadas en x. F mayúscula de x definida como el supremo de Fn en x sobre todos los naturales. F estrella de x como el límite inferior de las Fn evaluadas en x. Y F mayúscula estrella como el límite superior de las Fn evaluadas en x. Vamos a ver la demostración de esto. Y primero cabe aclarar que todas las funciones que definimos pues son de manera puntual, ¿no? Primero, vamos a demostrar C. Notemos lo siguiente. Dado x en x, tenemos que para A en los reales, el ínfimo sobre todos los naturales de Fn evaluado en x es mayor o igual que A, si y solo si Fn evaluado en x es mayor o igual que A para todo A, pero para todo n, perdón, en los naturales. Como el ínfimo es la mayor cota inferior del conjunto donde estamos tomando ínfimo, pues tenemos que el ínfimo de Fn evaluado en x es mayor o igual que A, si y solo si cada una de estas Fn evaluadas en x son mayores o iguales que A para todo n en los naturales. Otra manera de decirlo es que esta A es cota inferior de el conjunto de las Fn evaluado en x, ¿no? Vamos a ponerlo, pues, A es cota inferior del conjunto de estos reales o reales extendidos. Esto nos permite probar la siguiente contención. Luego, los x en x, tales que el ínfimo de Fn volado en x es mayor o igual que A, se puede ver como la intersección, sobre todo corriendo sobre todos los naturales, de los x en x, tales que Fn evaluado en x es mayor o igual que A. Ahora, como Fn es sigma medible para todo n, tenemos que el conjunto de los x en x, tales que Fn volado en x es mayor o igual que A, está en sigma.
Recordamos que era una de las equivalencias de funciones medibles, ¿no? Luego, el conjunto de x en x tal es que el ínfimo, bueno, primero habíamos definido la función f, ¿no? F de x, que es mayor o igual que a, que es igual a los x en x, tal es que el ínfimo, corriendo sobre todos los naturales, de fn evaluado en x es mayor o igual que a, y que es igual a la intersección de estos conjuntos, va a implicar todo esto que está en sigma, pues estamos tomando intersección numerable de elementos de sigma, y como a en R es arbitrario, tenemos que F es sigma medible. Recordemos que bastaba ver que conjuntos de esta forma estuvieran en sigma para ver que F es sigma medible. Y bueno, con esto acabamos la demostración del inciso C. De hecho, un razonamiento similar nos va a llevar a demostrar el inciso A. Aquí lo estamos haciendo con ínfimo, pues podemos replicar este razonamiento para el mínimo. Tenemos que dado A, en los reales, el conjunto de x en x tales que g sub m minúscula es mayor o igual que A, se puede ver como los x en x tales que el mínimo de los primeros fn, fm igualado en x es mayor o igual que A, y a su vez lo podemos ver como la intersección, pero ahora finita, de los conjuntos de la forma x en x tales que fi es mayor o igual que A, intersectando desde que y es igual a 1 hasta m. Y por lo mismo vamos a tener que esto está en sigma, porque es intersección finita de elementos de sigma. Y por lo tanto, G sub m es sigma medible. Ahora vamos a demostrar el inciso D. Notemos lo siguiente. Notemos que dado x en x y a en los reales, el supremo de fn evaluado en x, corriendo n sobre los naturales, es mayor que a si y solo si existe n0 en los naturales tal que
Fn sub 0 evaluado en X es mayor que A. Es por esta propiedad que ya habíamos abordado en varias ocasiones. Digamos, aquí tenemos el supremo de los Fn evaluados en X. Aquí tenemos un número a la derecha, A. Y entonces, si yo me paso un poco hacia la derecha del supremo, siempre voy a encontrar un elemento de ese conjunto que está entre el supremo y el número A. Por ello es que se cumple esta equivalencia, gracias a la propiedad de supremos. Bueno, a esta propiedad de supremos en específico. Esto nos va a permitir probar la siguiente propiedad o igualdad. Entonces, el conjunto de los X en X, tales que F mayúscula evaluado en X es mayor que A, que va a ser igual a el conjunto de X en X, tales que el supremo de los Fn evaluados en X sobre n en los naturales es mayor que A, se puede ver ahora como la unión de los siguientes conjuntos. Los X en X tales que Fn evaluado en X es mayor que A. Digamos, si existe un n0, pues entonces existe un n tal que ese x va a estar en este conjunto, ¿no? Esto lo podemos traducir en esta igualdad de conjuntos. Aquí lo mencionamos por propiedad suprema. Y bueno, esto va a estar en sigma, pues nuevamente como la asociación es una asociación de funciones sigma medibles, pues tenemos que este conjunto, los x en x tales que fn evaluado en x es mayor que a, va a estar en sigma para todo n en los naturales. Y estamos tomando unión numerable de elementos de sigma y entonces esta unión va a estar en sigma. Y como ya vimos que este conjunto está en sigma, pues tenemos que f de x, que es igual al supremo de los fn evaluados en x corriendo n sobre los naturales, es sigma medible. Una función sigma medible. Ahora, vamos a demostrar el inciso B. De manera análoga, tenemos lo siguiente. Tenemos que el conjunto de x en x, tales que g mayúscula sub m evaluado en x, es mayor que a, es igual al conjunto de los x en x, tales que el máximo de f1 evaluado en x hasta fm evaluado en x es mayor que a, va a ser igual también a la unión desde que i es igual a 1 hasta m de los conjuntos de la forma x en x, tales que f i evaluado en x es mayor que a. Si el máximo es mayor que a, pues entonces alguno de ellos es mayor que a. El razonamiento es completamente análogo al caso del supremo, solo que aquí tenemos una unión finita. Y tenemos que esto va a estar encima porque es unión
finita de elementos de sigma. Y como esto es válido para cada A en los reales, pues tenemos que G mayúscula sub m es sigma medible. Por último, vamos a demostrar E y F. Vamos con E. Notemos lo siguiente. Notemos que f estrella evaluada en x, que es igual al límite inferior cuando n tiene infinito de fn evaluada en x, lo podemos ver como el supremo sobre los naturales de las colas de la asociación, es decir, el supremo sobre n en los naturales de el ínfimo de k mayor o igual que n de fk evaluado en x. Ahora, sea hn definido como el ínfimo de los k mayores o iguales que n de fk evaluado en x. Por el inciso C, tenemos que hn es sigma medible para todo n en los naturales. Pues es el ínfimo de una sucesión, pero a partir de n, ¿no? Esto no afecta en nada a la demostración y resultado que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo f estrella de x es igual a el supremo sobre n en los naturales de las hn evaluada en x de el inciso D? Tenemos que f estrella es sigma medible porque es el supremo de una sucesión de funciones sigma medibles. Ahora vamos a demostrar f, que el razonamiento es muy similar. La idea es ver al límite superior, nuevamente como ahora el ínfimo de una sucesión de funciones medibles. Es decir, f mayúscula estrella evaluada en x, que por definición es el límite superior cuando n tiene infinito de fn evaluado en x, es igual al ínfimo sobre n en los naturales de los supremos de k mayor o igual que n de fk evaluado en x. Es decir, es el ínfimo sobre n en los naturales del supremo de las colas de la sucesión. Ahora, sea h mayúscula sub n, definida como el supremo de fk evaluado en x con k mayor o igual que n. Ahora es el supremo de una sucesión de funciones, entonces por el inciso de funciones sigma medibles, además, por el inciso D tenemos que hn es sigma medible. Luego, f mayúscula estrella lo podemos ver como el ínfimo de los hn evaluado en x con n en los naturales
Y del inciso C tenemos que F mayúscula estrella es sigma medible, porque es el ínfimo de una sucesión de funciones sigma medibles. Y con esto terminamos la demostración de la proposición 1. Entonces, en resumen, vimos que supremos de sucesión de funciones medibles es medible, el ínfimo también, límite superior también y límite inferior también. Caso particular también máximos y mínimos de funciones medibles. Un corolario importante de esto es el siguiente. Corolario 1. Sea Fn una sucesión de funciones sigma medibles, tales que el límite existe de manera puntual. Es decir, f de x definido como el límite cuando n tiene infinito de f n igual a x existe para todo x en x. Entonces, f es sigma medible. Vamos a ver la demostración. Tenemos que f de x, que es igual al límite cuando n tiene infinito, en particular, como el límite existe el límite superior e inferior y además coincide con el límite. Entonces esto es igual al límite superior cuando n tiene infinito, fn evaluado en x, o bien es igual al límite inferior. Entonces, f es el límite superior de funciones medibles o el límite inferior de funciones medibles de manera puntual. En particular vamos a tener que del inciso E o F de la proposición 1 se sigue que F es sigma medible. Conclusión, el límite puntual de funciones sigma medibles es sigma medible. Y con eso terminamos la demostración del corolario 1. Bastante inmediato ya que probamos la proposición. Ahora veremos unos resultados sobre funciones simples que nos serán útiles para ver una aproximación de funciones sigma medibles por funciones sigma simples. Lo habíamos visto para funciones medibles no negativas. Ahora extenderemos este resultado a funciones medibles en general. El primer paso será la proposición 2. Sean S y T funciones sigma simples y A un real. Entonces, S más T, S por T y A por S son funciones sigma simples. Vamos a ver la demostración. Entonces, primero, sea ST sigma simples y la imagen de S
el conjunto formado por alfa 1 hasta alfa k y la imagen de t, el conjunto formado por beta 1 hasta beta m. Como son funciones sigma simples, son funciones medibles que toman una cantidad finita de valores. Es otra forma de decir esto. Y estamos etiquetando sus valores. Y sean S igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de alfa I por la característica de EI y T igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta M de beta J por la característica de FJ, las representaciones canónicas de S y T respectivamente. Es decir, EI es igual a la imagen inversa bajo S del unitario de alfa I y FJ es igual a la imagen inversa bajo T de el unitario de BJ. En realidad solo nos va a importar en esta parte que estos EI y estos FJ son disjuntos. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, tenemos que S más T, primero tenemos que este es igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta acá de alfa I por la característica de EI más la suma desde que Y es igual a 1, bueno, J es igual a 1 hasta M de beta J por la característica de FJ. Aquí vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a ver que esto es igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta acá de alfa I por la característica de EI intersección la unión de los FJ. Desde que J es igual a 1 hasta M. Más la suma desde que J es igual a 1 hasta M de beta J por la característica de FJ intersección la unión desde que Y es igual a 1 hasta acá de EI. Aquí notemos que esto es igual a X al total y esto también. Entonces, esto lo podemos ver como la suma desde que Y es igual a 1 hasta acá de alfa I por la característica de la unión desde que Y es igual a 1, perdón, de EI intersección FJ desde que J es igual a 1 hasta M más la suma desde que J es igual a 1 hasta M de beta J por la característica de la unión desde que I es igual a 1 hasta K de FJ intersección EI. Solo estamos distribuyendo intersecciones y uniones. Y ahora vamos a notar lo siguiente. Esta es igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta acá de alfa I
por la suma de las características desde que j es igual a 1 hasta m de la característica de EI intersección FJ, más la suma desde que j es igual a 1 hasta m de beta j por la suma desde que I es igual a 1 hasta k, la característica de FJ intersección EI o bien EI intersección FJ. Estas por propiedades de características, ¿no? Estos conjuntos son disjuntos y la característica de una unión de conjuntos disjuntos coincide con la suma de características. Reordenando suma, esto es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa. Bueno, primero la suma desde que j es igual a 1 hasta m de alfa i por la característica de EI intersección FJ. Lo mismo para esto y podemos tomar las mismas, el mismo orden de las sumas. Y todo esto es para representar esta suma como la suma desde que y es igual a 1 hasta acá, de la suma desde que es igual a 1 hasta, desde que j es igual a 1 hasta m, de alfa i más beta j por la característica de EI intersección FJ. Ahora, ¿cómo los conjuntos de la forma EI intersección FJ con I desde 1 hasta K y J desde 1 hasta M son disjuntos? A la igualdad que acabamos de probar le voy a llamar 1. Como estos conjuntos son disjuntos, acabamos de ver que S más T es la suma o es combinación lineal de características de conjuntos disjuntos por pares. Y recordemos que una función es simple si solo si es combinación lineal de características de conjuntos disjuntos por pares. De 1 tenemos entonces que S más T es sigma simple. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el producto. Primero, antes vamos a anotar lo siguiente. Dado A y B, subconjuntos de, o bueno, elementos de la sigma álgebra, aunque no necesitan ser de la sigma álgebra para probar esto. Notemos que la característica de A intersección B es igual a la característica de A por la característica de B. Esto le voy a llamar 2 para ocuparlo posteriormente. Es decir, la característica de la intersección es producto de las características. Si gustan, pueden resolverlo como ejercicio. La demostración de 2. Y bueno, entonces vamos a ver qué
pasa con S por T. Tenemos que S por T se puede ver como la suma desde que y es igual a 1 hasta K de alfa I por la característica de EI por la suma desde que J es igual a 1 hasta M de beta J por la característica de FJ. Eh, Distribuyendo el producto y ordenando, pues vamos a tener que esto es la suma desde que I es igual a 1 hasta acá, de la suma desde que J es igual a 1 hasta M, de alfa I por beta J por la característica de EI por la característica de FJ. Y de 2 tenemos que esto es la suma desde que I es igual a 1 hasta acá, de la suma desde que J es igual a 1 hasta M, de alfa I por beta J por la característica de EI intersección FJ. Entonces, si a esto le llamamos 3, de 3 se sigue que S por T es sigma simple. Ya vimos que estos EI intersección FJ son disjuntos y pues nuevamente S por T se puede ver como combinación lineal finita de características de conjuntos ajenos en sigma, lo cual implica que S por T es sigma simple. Y ahora veamos el caso más sencillo, que es que A por S simplemente lo podemos ver como A por alfa I. Bueno, la suma desde que Y es igual a 1 hasta acá de A por alfa I por la característica de EI. Y bueno, de manera más sencilla vemos a por S como combinación lineal finita de características de elementos de sigma. Y con esto ya probamos también que A por S es sigma simple. La combinación lineal pues fue más sencilla de representar, ¿no? Porque solo es distribuir el escalar en toda la suma que teníamos en la definición de S. Bueno, en la representación canónica de S. Tenemos aquí. Y con eso terminamos la demostración de la proposición 2. Ahora me gustaría mencionar una nota antes de continuar. Eh, Nota 1. Las representaciones canónicas de S más T y S por T con S y T sigma simples podrían ser distintas a las igualdades 1 y 3 respectivamente. Es decir, aquí vimos a S por T como una combinación lineal finita de, más bien aquí, como combinación lineal finita de características de elementos de sigma. Y análogamente lo mismo para la suma que está aquí. Pero esto no implica que tanto esta igualdad como
Estas sean las representaciones canónicas de S más T y S por T respectivamente. Solo la vimos como una combinación lineal de características, pero no sabemos cuál sea su representación canónica. Y parte de eso tiene que ver con que estos alfa i más beta j podrían sumar lo mismo para distintas combinaciones de alfa i con beta j, y lo mismo en este caso, ¿no? Distintas combinaciones de alfa i por beta j podrían dar el mismo número, lo cual implicaría que la imagen inversa de ese número pues no coincida con estos EI intersección FJ. Es una pequeña observación para analizar un poco las representaciones que estamos dando y por qué si ocupamos este lema de simple sí, solo sí, combinación lineal finita de características de conjuntos ajenos en sigma. Esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.